Hoy le quiero compartir una palabra que Dios me dio, que el título es un título medio controvertido. Es como la fórmula de ganar dinero, ¿no? O sea, ¿alguien sabe la fórmula de ganar dinero? No. Bueno, el título del mensaje es el cómo de Dios. ¿Alguien sabe cómo Dios hace las cosas? No. ¿Sí? Si supiéramos, nuestra fe o nuestra confianza en Él sería aún mayor, ¿no? Pero a veces nosotros nos preguntamos ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto que me prometiste? ¿Cómo vas a cumplir esto que quiero? ¿Cómo? Y nos olvidamos de las promesas preocupándonos por el cómo, muchas veces. Entonces hoy quiero hablar del cómo de Dios. Hemos vivido semanas de luchas intensas donde el enemigo ha pedido para zarandearnos. Hace 2-3 viernes el pastor predicó acerca de esto en Job, y el enemigo había pedido para zarandearnos a muchos, y todos han tenido luchas específicas y fuertes, y las hemos compartido en distintas reuniones. Y son esos momentos donde la fe en Cristo se pone en juego, ¿sí? Siempre ante una situación difícil, la fe en Dios se pone a prueba, ¿no? Como el oro, se pone a prueba, a ver si realmente confiamos en Él o no. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permitís esto? Y va más allá de eso, ¿sí? Va en la confianza plena que nosotros podemos tener en Cristo. Hay un montón de promesas que figuran en la Biblia. Muchos, hay más de 3.000, pero muchos dicen el número exacto, son 3.565 promesas aproximadamente, ¿sí? Son las promesas que hay para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Como todos somos hijos de Dios, todos tenemos acceso a esas 3.565 promesas. Aparte de las promesas personales que hemos recibido a través de la intimidad con el Espíritu Santo, de alguna palabra de un profeta, alguna palabra del pastor, hemos recibido distintas promesas. Y esas promesas, a veces, y la mayoría de las veces, tardan en cumplirse. Y ese tiempo que tarda en cumplirse hace que nuestra duda o nuestra fe en Cristo muchas veces tambalee. ¿Me va siguiendo? Pero como todos acá son cristianos maduros, ninguno tambalea cuando es zarandeado por el enemigo, ¿no? Entonces, todas estas pruebas que pasamos, que nos hacen ver la promesa tan lejana, las tenemos que superar de una manera. Y eso es lo que quiero hablarte. Cómo Dios lo va a hacer. Esta noche te quiero decir cómo Dios va a hacer ese milagro que vos pediste. Cómo va a ser que traiga a tu familia a Cristo. Cómo va a ser que cumpla el sueño de esa casa propia. Cómo va a ser que te sane de ese cáncer. Cómo va a ser que las cosas cambien en la familia, ¿sí? Todas esas cosas Dios ya tiene cuidado y Dios ya las hizo, ¿sí? Falta verlas en el mundo físico, pero Dios ya las tiene hechas. Y eso es lo que te quiero hablar esta noche. Mira, te leo algunas de las promesas, no las busques, pero en Mateo 28:20 dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Te leo algunas de las 3.500, ¿no? En San Juan 8:12 dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Amén. Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Lucas 11:28. Mateo 5:4 dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Hay muchas promesas, ¿sí? Estas son algunas. Todas las promesas, como te dije antes, se suman a las promesas que vos tenés para tu vida, ¿sí? Un ministerio con niños, Dios te prometió que tu trabajo iba a cambiar. Todas esas promesas que Dios te dio se suman a estas 3.500 y se hacen un combo de promesas que ansiosos esperamos que se cumplan. Y el desfallecer nuestro ocurre en ese tramo, entre que nos dieron o que leímos la promesa o que sentimos de parte de Dios la promesa, hasta que se cumple. Ese trayecto es el más difícil para todos, ¿sí? Ese es el trayecto, y ese trayecto engloba el cómo de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero Dios lo hará. Amén.
Y no, pensá ahí en lo que vos estás anhelando en tu corazón ahora, en este momento. Ahí, cerrá tus ojos y pensá lo que le querés recordar a Dios en esta noche que Él prometió que iba a cumplir. Bueno, ya está hecho, dice el Señor, y tomalo y créelo en el nombre de Jesús, porque esa promesa ya está cumplida. Amén. Entonces quiero compartirte contra qué cosas debemos luchar en nuestra mente para que la confianza en Dios sea plena, ¿sí? Porque nosotros tenemos que fijarnos en la meta, fijarnos en la promesa, más allá de todo el camino que nos rodee. Es difícil pasar ese camino, es difícil pasar por las pruebas. Sin embargo, nuestra meta tiene que estar fijada en Cristo, en sus promesas. Entonces, hoy quiero hablarte de estas cosas con las que debemos luchar en nuestra mente. Porque la mente es donde suceden todas las artimañas del enemigo y aún las nuestras, ¿sí? Porque no todas son ideas del enemigo, otras son creencias que tenemos por nuestra formación religiosa. La primera, y esta anotala si podés, Dios no se arrepintió, ¿sí? Eso tenelo por hecho. Dios no se arrepintió de lo que Él te prometió. No se arrepintió. No sé lo que es. Cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Pero Dios no se arrepintió. Esas son las falsas creencias, como te decía antes, que aparecen en nuestra mente. No, pero por ahí Dios cambió el plan o quiere otra cosa para mí. No, lo que Dios te dijo que se iba a cumplir, así será cumplido. Entonces, es sacar eso de tu mente y Dios no se arrepiente. Dios es un Dios perfecto y su voluntad es perfecta. Entonces, en Números 23:19 dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y si Él lo prometió, así será cumplido. El tema es ese camino que nosotros tenemos que andar. Y dentro de ese camino aparece el pensar que Dios se arrepintió de algo que nos dijo, ¿sí? ¿Por qué Dios me dijiste esto? ¿Te arrepentiste de cumplirlo? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué sucede eso? ¿Te arrepentiste? No. Dios no se arrepiente. Primera de Samuel 15:29 dice, el Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra, no cambia de opinión como la gente lo hace, ¿sí? Nosotros cambiamos de opinión. Un día creemos que Dios es todo nuestro sustento y al otro día ya estamos dudando si Dios nos protege, si Dios realmente cumplirá esa promesa. Y sí, Dios la cumplirá porque Dios no se arrepiente y Dios no es quien para mentir. Lo que dice, así será. Amén. Y yo quiero que vos entiendas y que vos encarnes esta realidad. Dios no se arrepintió ni se arrepentirá. La voluntad de Dios es incambiable. Pero esto no quiere decir que Dios no quiera ciertas cosas, que ciertas cosas cambian, ¿sí? Y ahí está el tema. Nosotros, la promesa de Dios no va a cambiar. Tal vez el desvío en el camino hace que nos salgamos de camino y Dios nos tenga que encaminar nuevamente. Entonces, por ahí lo que al principio era como el pueblo de Israel, ¿no? Era un camino de 40 días, terminó siendo de 40 años. Porque en la mente de los israelitas que estaba el que no creer en Dios o no confiar en Dios o en el hombre de Dios que era Moisés en ese momento, ¿sí? Entonces, Dios no se arrepiente. Sin embargo, hay algunos pasajes en la Biblia que hablan de que Dios se arrepintió. Y quiero leértelos. Quiero que busques conmigo Génesis 6:6. En esta noche, si tenés la Biblia ahí en la mano o en cualquier dispositivo papel o dispositivo Android, iOS. Quiero que busques Génesis 6:6. Cuando lo tengas, grítame amén. Bien, dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero ¿cómo, Sebastián? ¿No que Dios no se arrepiente?
¿Cómo no dije recién que Dios no se arrepentía? Pero acá en la Biblia dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cambié unos libros más adelante, Números 22, 9. Números 22, 9. Números 22, 9. Dice así: entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Primero le dice no vayas, y después le dice ve a través del ángel. Si vemos una contradicción, ¿qué? ¿Dios se arrepintió? Acompáñame ahora, Jeremías 18, 7. No te prometo no pasearte mucho más. Jeremías 18, 7. Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Eso lo dice Jeremías 18, 7 en adelante, 7 al 10. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Cómo? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente de lo que pienso, de lo que Él tiene para nosotros? Y bueno, déjame decirte, no es que esté en contra de las traducciones bíblicas, porque siempre tengo un problema, parece, con las traducciones, ¿no? Siempre vengo y te digo que en el hebreo, bueno, te voy a decir lo mismo esta noche. La palabra se arrepintió, en este caso, viene del hebreo nasham, ¿sí? Y nasham tiene múltiples definiciones, te digo algunas: consolado, consolador, suspirar, respirar fuertemente, lamentar, piedad, consolación, ¿sí? Todas esas definiciones son atribuibles a la palabra nasham, que es esa palabra que va ahí donde dice Dios se arrepintió. Y en realidad no es que Dios se arrepintió. Dios, cuando vio a Adán pecar con Eva, no es que se arrepintió de haberlo creado, sino que le dolió ese pecado. O sea, como podemos decir, respiró fuertemente. Es como cuando vos ves que tu hijo, para los que tienen hijos, por ejemplo Juana, empieza a correr, porque le encanta correr. Tenemos en el living casi 7 metros de largo, empieza toc, 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 y el vecino de abajo, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, no nos debe querer mucho, porque encima corre con los talones, tuc, 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 un 6º piso, y va y viene, y ella se divierte, y está bien, porque es la edad, y para eso, si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Ahora, cuando ella agarra y pega el tropezón celestial, ese que va volando 2 metros y choca su cabeza contra algún artefacto, se nos para el corazón a nosotros, ¿no? Y sin embargo, nosotros no pensamos, ¿para qué dimos a luz o para qué Dios? No, nosotros decimos, pobrecita, pero ella lo estaba haciendo, bueno, pero pobrecita. O sea, hay en nosotros un lamento, un desconsuelo por lo que le pasó. Bien, y es exactamente la misma imagen, y es lo que yo te quiero mostrar en esta noche. Así es Dios. Dios no se arrepiente, pero Dios ve que nosotros tropezamos y que nosotros hacemos nuestra vida, y en esa vida hay cosas que hacemos mal, y tropezamos y nos caemos. Y Él nos dice, ¿para qué lo cree? No, Él dice, ay, pobrecito, otra vez volver a cero y volver para atrás. Y así somos nosotros, como Juanita. Así que acuérdese, como Juanita, corremos, queremos vivir el afán, lo rápido, ya, ahora, porque los niños son lo más auténtico que hay, ¿sí? Una vez vino un pastor y nos dijo, a mí me gusta ver alabar y adorar a los niños porque ellos lo hacen realmente de corazón, lo hacen de verdad, porque a veces nosotros
le ponemos onda, ¿no? Tal vez tuvimos una semana y agarramos la bandera y le damos, pero en nuestro interior hay un pesar de una semana cargada, de una semana luchada, ¿sí? Sin embargo, Juana ni se acuerda de lo que vivió en la semana. Ella viene y alaba y adora. Amén. Entonces, Dios es así, como les explicaba recién, Dios no se arrepiente. Dios se entristece, se duele cuando nos pasa algo de esa magnitud, ¿sí? Y Dios no se arrepiente, ni se va a arrepentir por eso que nos pasó. O sea, porque caigamos, Dios no se va a arrepentir de habernos creado ni habernos aceptado como hijos. Porque Juanita se caiga, no la voy a dejar de querer, ¿sí? Ni me voy a arrepentir de haberla creado, de haberla traído al mundo, creado Dios, ¿no? Pero es así, y Dios es lo mismo con nosotros. Dios no se lamenta por habernos creado, se lamenta por los tropezones que nos damos. Amén. Y cuando nosotros tropezamos, evidentemente hay un cambio de camino, pero la meta está fija, la promesa es la misma, la promesa no cambia, y Dios no se arrepiente de esa promesa. Pero para llegar a esa promesa, vamos a tener que tomar otro camino ahora, porque nosotros nos equivocamos y nos alejamos, o pasó algo, o nos golpeamos, ¿sí? Y esos son los caminos que Dios va planteando. O sea, nosotros nos equivocamos y Dios va haciéndonos un camino nuevo para llegar a esa promesa que Él ya cumplió. ¿Me está entendiendo en esta noche? Entonces, la palabra era, como le dije recién, Nayam. Nayam es consuelo, respirar fuerte significa. Vieron que cuando uno perdón que ponga el ejemplo de Juana, pero quiero darle el paralelismo de padre a hijo, ¿sí? Como Dios lo haría con nosotros. Veo que viene con la caja de juguetes, que es una caja muy grande y que tiene muchos juguetes de todo tipo, y ella viene y quiere jugar, y que hace, la da vuelta en el comedor, ¿sí? Todo el comedor lleno de pelotas, bueno, sabrán entenderme, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, respirar fuerte. Así hace Dios con nosotros. Nosotros a veces hacemos lo que hace Juanita, ¿sí? Y damos vuelta y tomamos malas decisiones y hacemos cosas impensadas, y Él dice, otra vez, y tiene que venir y volvernos a poner en el riel, ¿no? Para llegar a la promesa. Y así está constantemente, porque nosotros nos equivocamos, ¿no? Entonces, déjame recordarte que Dios no se arrepintió y Dios no se va a arrepentir de la promesa que tiene para tu vida. ¿Amén? Entonces, ese es el primero. Dios no se arrepiente. Vamos con el segundo. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta para entender el cómo de Dios? Y no te lo voy a decir esta noche, lamentablemente no sé cómo Dios lo va a hacer. Si yo supiera, bueno, si cada uno supiera cómo Dios lo va a hacer, sería mucho más sencillo, pero nadie sabe cómo Dios lo va a hacer. En realidad es un título falso, porque yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que tenés que aceptar ese cómo, ¿sí? Para poder alcanzar la promesa que Dios tiene para tu vida. Muchas veces nos centramos en ese cómo y nos perdemos las bendiciones por el motivo. Nos centramos en el cómo, nos preocupamos cómo lo va a hacer, y no sabemos o creemos o realmente aceptamos que Dios ya lo hizo, ¿sí? Cualquiera de las promesas de las cuales hablamos. Segundo punto, el libre albedrío influye en el tiempo de cumplimiento, y es una realidad esto. Esta es una realidad. El libre albedrío influye en el tiempo de cumplimiento. Vamos, se lo digo en palabras más fáciles. Esa promesa puede ser cumplida ya, pero puede tardar en cumplirse, ¿sí? Y eso que tarda, ese tiempo que tarda, influye de nuestras decisiones, como yo le decía antes. El libre albedrío está asociado a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios, ¿sí? A la voluntad de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida diaria, con nosotros mismos, con nuestra familia, como en el ministerio. Ese libre albedrío está relacionado con las decisiones. Sabemos que el hombre tiene una voluntad, esa voluntad se llama libre albedrío. Entonces Dios puede añadir cambios para llegar a la promesa, por eso que esa voluntad nos ha sacado del camino. Amén.
Entonces, quiero que me acompañes a Primera de Crónicas 15:11. Primera de Crónicas 15:11. Y acá hay una historia, hay muchas historias que hablan de esto, ¿no? De la promesa de Dios cumplida, pero con un plan B. Y una de estas es cuando David decide llevar el arca del pacto al templo, ¿no? A Israel, a Jerusalén. Cuando David decide, prepara toda una tienda de campaña para recibir el arca, la transportan, le repito, Primera de Crónicas 15:11. Primera de Crónicas 15:11. Entonces la transportan el arca y bueno, en el primer transporte muere uno de los encargados. ¿Sí? Se abre el arca y se muere, fulminado por la presencia de Dios. Y ahí David se enoja mucho con la situación, con Dios, y Dios quería, y era la promesa de Dios, que la presencia iba a estar en el templo, que iba a estar en Jerusalén. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Y terminó el arca de pacto en la casa de Obed-edom. ¿Bien? ¿Esa historia la tiene? ¿La he escuchado alguna vez? Bueno, vamos a leer ahora Primera de Crónicas 15, que habla del transporte del arca del pacto desde la casa de Obed-edom hasta la tienda de campaña. Sí, dice así: luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a sus ayudantes Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les recordó: la primera vez que intentamos transportar el cofre de Dios, no le consultamos cómo hacerlos y ustedes no lo trajeron. Por eso Él nos castigó matando a algunos de nosotros. Ustedes son los jefes de las familias de la tribu de Leví. Celebren con sus familias la ceremonia de limpieza para que Dios les perdone sus pecados y así puedan trasladar el cofre de Dios, el arca de pacto, al lugar preparado. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Ahí David agarra a los sacerdotes y les dice: ¿por qué fallamos en el primer transporte? Porque hicimos dos cosas mal. Y estas son las dos cosas mal que hacemos nosotros cuando estamos esperando la promesa de Dios. Dos cosas mal hacemos. Una está relacionada con escuchar la voz de Dios. Dice David: la primera vez que intentamos transportar el cofre de Dios, no le consultamos a Dios cómo hacerlo. Y ahí está una de las claves. Nosotros le consultamos las decisiones que tomamos, todas. Miren, yo le quiero contar un pequeño testimonio, agradecimiento y oración. Es un combo de 3 esto. Así que para que esté orando por nosotros. El día domingo llega al edificio Energas. Y cuando llega Energas, agárrese, porque no es gas natural, es Energas. Es el ente regulador del gas. Cuando llega eso es porque hay algo grave que está pasando. ¿Sí? No viene por cualquier llamado Energas. Llegaron y resulta que en el garaje del edificio había una fuga de gas. A lo cual se remitía un corte de gas. ¿Sí? Pero no un corte de un día. Usted sabe o conocerá gente que le ha sucedido. Y nosotros, me dijo Cami, ella había tenido un sueño hace unas semanas donde veía, y creo que lo contó acá, sí, lo contó un lunes, ella veía un incendio en la cocina de nuestra casa, ¿sí? Que después se quemó el repasador, no sé, ella contó un testimonio que Dios cubrió eso. Bien. Entonces dijimos, antes que cortaran el gas, sabiendo que estaban preparando todo, no para cortarlo porque nadie les abría abajo, o sea, el administrador dijo, no le abro, a propósito, porque si le abren lo cortan, y si no lo abren puede zafar, bueno, que estamos lamentablemente en un país donde muchas veces no se arreglan las cosas como debieran, ¿no? Por derecha. Entonces lo que hacía el consorcio era, el administrador, demorar o evitar que se corte el gas. Entonces nosotros nos pusimos ahí 9:30 de la noche, bien, o sea, bien estratégico del enemigo, 9:30 de la noche, el domingo 9:30 de la noche, para decir, mira, te aviso que esta semana no va a ser fácil.
¿no? Y a veces el domingo a la noche se nos planta Satanás con alguna idea, o con algo, o con algún hecho como este, y te dicen, mira, esta semana no va a ser fácil. Y es lo que nosotros sentimos esta semana, que él nos quería vender eso, ¿no? Porque el diablo, si es de algo que es vende humo, como algunos técnicos de selecciones, ¿no? Pero bueno, no vengamos al caso. Entonces, si hay algo que es el diablo, es vende humo, nos quiere hacer creer algo que no es, ¿sí? Y el mensaje del diablo era, agárrate que te espero una semana cargadita. Entonces oramos y dijimos, mira, Señor, que sea lo que vos quieras, o sea, porque si hay un escape de gas muy grande, se tiene que arreglar, o sea, no vamos a sobrevivir. Y le pedíamos, Señor, manda a tus ángeles para que tomen control, y bueno, la cosa es que cortaron el gas, y no sabemos cuándo vamos a volver a tener gas. Pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente: el día martes veo venir al plomero con una llave alemana así que nunca vi en mi vida, 1,5 metros, o sea, para agarrar un caño así más o menos, ¿no? Es la primera vez que veo una llave alemana tan grande. Y le digo, mira, ¿qué pasó? ¿Tenés alguna información? Mira, me dice, los caños estaban podridos, en cualquier momento explotaba todo, me dijo. Menos mal que cortaron el gas y que se hace este arreglo. Entonces ahí entendí, cuando me estaba diciendo eso, que Dios tomó el control de la situación. Y se me vino a la mente lo que ya había soñado y cómo Dios había planteado todo. Y bueno, así son las cosas, hermano. Satanás nos quiere plantear una realidad, ¿sí?, que no es. Y ahí Dios siempre se termina manifestando y termina ganando. ¿Van a ser meses tal vez difíciles sin calefón? Bueno, yo le digo la verdad, tener el diluvio, ¿vieron ese calefón eléctrico? Tiene 4 agujeritos, o sea, pero bueno, oramos y Dios fortalece y Dios se va a encargar de todo para que lo solucionen rapidísimo en tiempo récord, y confiamos que Dios lo va a hacer así. Amén. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Muchas veces, como le decía acá, como decía David, no le consultamos a Dios qué hacer, ¿sí? Porque yo me pude haber parado abajo, aunque no es mi estilo, ¿no? Pero y impedir que corten el gas, por ejemplo, ¿no? O juntarme con todos los vecinos que no querían que corten el gas. Sin embargo, nosotros en ese momento oramos a Dios y le encargamos a Él. Y eso es lo que pidió David. Le dijo, hagan esto, porque la otra vez no lo hicimos, y Dios quiere que llegue a Jerusalén el arca del pacto, pero nos equivocamos en no consultarle cómo, ¿sí? Y es el secreto, o tal vez no es tan secreto, ¿no?, de lo que te quiero hablar, de lo que te estoy hablando esta noche, el cómo de Dios, ¿sí? Y ese cómo está relacionado con cómo le lo que le consultamos a Dios. Todo le debemos consultar, ¿sí? Y encargarlo en sus manos. Y otra cosa que sucedió, o que dice acá David, y ustedes no lo trajeron. O sea, los que trajeron la primera vez el arca de pacto no eran los sacerdotes. Por eso sucedió lo que sucedió. Entonces ahí vemos que David no le consultó a Dios, y que aparte lo desobedeció, porque los encargados desde siempre del arca de pacto eran los sacerdotes. No podía tocarlo otra persona. Entonces eso hacemos nosotros, no le consultamos y encima le desobedecemos. Es como recargado, ¿no? Nosotros parece que nos preocupamos mucho por salirnos del camino, aunque tal vez lo hacemos sin querer, o lo hacemos engañados por el enemigo, pero parece que somos mandados a hacer para salirnos del camino, ¿no? Dios tiene la promesa ya, el camino es el que hay que transitarlo, y nosotros somos expertos de salir de ese camino, y que Dios ponga un plan B, y Dios se va a encargar de poner los planes que sean necesarios, ¿no? Porque la promesa, como yo te decía recién, está hecha. ¿Y por qué la promesa de Dios está hecha? En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo quiero decirte lo siguiente, nosotros vivimos en un mundo físico, un mundo regido por leyes físicas, un mundo donde el espacio y el tiempo rigen una realidad,
¿sí? Acá hay una realidad, Aide está sentada ahí, yo no puedo estar sentado en el lugar que está sentado Aide, porque no podemos, porque las leyes físicas no lo permiten. Al mismo tiempo, estar ahí yo no podría estar, ¿sí? Porque las leyes físicas lo impiden. Sin embargo, Dios es un Dios atemporal, y eso es lo que te quiero mostrar. Para Dios no hay tiempos. Dios lo que dijo ya está cumplido, ¿sí? Lo que falta es nuestro grano de arena para ver esa realidad, esa promesa cumplida. Dios ya lo cumplió, porque su palabra lo dice, ¿sí? La promesa de Dios ya está hecha, Él no se va a arrepentir, como vimos recién, ya está cumplida, y porque Él es atemporal, Él es eterno, ¿sí? Y así Él quiere que nos manejemos. Ahora, cuando vos te manejás o te regís por las leyes físicas, evidentemente vas a hacer que Dios tenga que hacer constantemente planes para que vos llegues a esa promesa. Y esa promesa la vas a ver lejana porque el tiempo se va a alargar. ¿Por qué? Por tus malas decisiones y tu no consulta al Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo en esta noche? Lo veo medio ahí dormido, pero bueno. Entonces, eso es esencial. Tomar buenas decisiones, pero que están relacionadas con la consulta a Dios y con la obediencia a Dios. Y la obediencia a veces nos cuesta obedecer, porque nosotros sabemos lo que no tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta no hacerlo, ¿no? Eso es lo peor. O sea, somos tan caraduras que las cosas que nos cuestan no hacer, que sabemos que son desobediencia a Dios, las hacemos igualmente, ¿no? Y eso hace que nosotros veamos cada vez más lejos la promesa. Sin embargo, esa promesa ya está cumplida y se hará. La veremos tangible en nuestras vidas. Y eso es lo que yo te quiero transmitir en esta noche, que la promesa de Dios será cumplida. Amén. Tercero, entonces, Dios no se arrepintió. El libre albedrío del hombre hace que el tiempo sea más largo o más corto. Y tercero, Satanás hará todo para confundirte. Todo lo necesario, como yo te conté recién. Mirá que esta semana te espera una semanita, bueno, y te amenaza. Te amenaza y hace todo para confundirte. Te invito a que busques Mateo 4.1. Mateo 4.1 habla cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Él se bautiza y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Mateo 4.1. Cuando lo tengas, decime. Amén. Dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Si Jesús, el diablo trató de hacer caer en sus trampas, Jesús no va a intentar con nosotros. Sí somos piches, muchas veces somos piches. Después de ayunar en el desierto 40 días, con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, el domingo vino el diablo a mi casa y me puso una trampa, me quiso poner una trampa. Y le dijo, si en verdad eres hijos de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y más poderosos del mundo. El diablo dijo, todos estos países serán tuyos. Si te arrodillas delante de mí y me adoras, serán tuyos. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás,
porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Mateo 4, 1 al 11. Y Jesús fue tentado en 3 cosas. Y no son porque sí estas 3 cosas. Y yo te quiero explicar lo que Dios me mostraba. Dios fue tentado con el pan, ¿sí? Y le dijo, convierte esa piedra en pan, así se te va el hambre, y come pan. Y el diablo nos tienta y nos pone pruebas y trabas, porque ese pan representa el dinero, representa la provisión. Entonces, lo primero que hace el enemigo para atacarte, te ataca en el área económica. Te confunde, te dice, a fin de mes no vas a llegar, eso no te va a alcanzar, mirá la miseria en que vivís. ¿Sí? Todas esas mentiras las usa el enemigo, porque el enemigo, como lo hizo con Jesús, te tienta en el dinero. O sea, no me refiero a que te tienta, te pone a prueba, te dice, vos no tenés nada, o sea, tu trabajo no te alcanza para nada, ¿sí? Y eso es una mentira, que depende de vos creértela o no. Esa es una. Segundo, lo hizo subir en Jerusalén al pináculo del templo, para que se tirara. Lo desafió con la vida. Se iba a matar si se tiraba. Y el enemigo te engaña con tu salud. Dice que esa enfermedad que descubrió tal vez algún médico, o te quiere hacer creer que tenés algún médico, es verdad, y que Dios no la va a sanar. Y Dios sí la va a sanar, porque Él lo promete así. Entonces, el enemigo también te miente con tu salud, o la de tu familiar, o la de alguien cercano que tengas, que vos estás orando y estás intercediendo. Y el enemigo te va a mentir acerca de eso. Yo te estoy avisando con las cosas que te va a mentir el enemigo. Te va a mentir con tu realidad económica y te va a mentir con tu salud, ¿sí? O con la de algún ser querido que tengas cerca. Y la tercera cosa, y esta es la más difícil de todas. Resulta que lo sube al monte y le muestra a todos los países más poderosos del mundo, dice la palabra, y lo tienta con el poder. Y ese poder que representa las relaciones con los demás. Y al ser seres humanos y al querer siempre, al ser tan diferentes unos de otros, lo que más cuesta es relacionarse personalmente, ya sea en tu casa como afuera, ¿sí? Entonces el enemigo, si vos no le crees con tu economía, si vos no le crees con tu salud, vos estás seguro que Dios te provee y estás seguro que Dios ya te sanó, si hay una enfermedad que va a sanar a la persona por la cual ores, Dios te va a tentar con eso. Satanás te va a tentar con eso. ¿Qué va a hacer Satanás? Te va a poner piedras en el camino a través de otras personas. Vas a llegar al trabajo y tu jefe te va a plantear algo que vos no podés creer, ¿no? Bien del enemigo. O en tu casa se te van a volver en contra porque orás mucho tiempo. O en algún lugar Dios estaba viendo en ese momento cómo el enemigo lo hacía pasar, o lo tentaba, o le quería poner una piedra en el camino a través de eso, del poder. Y el poder representa las relaciones con los demás, ¿sí? Por eso es muy importante, como ya lo hablamos en otras palabras, el testimonio que uno muestra o que tiene en su trabajo, en donde uno está en la vida, ¿no? Tal vez vos estás en tu trabajo y tu jefe va a venir el lunes porque el enemigo te va a decir, mirá que tenés una semanita o la semanita que te espera, y vas a llegar y tu jefe te va a decir, bueno, a partir de hoy, y te va a querer cambiar algo, una locura, vas a tener que venir 2 horas más, ponele, ¿no? Por decirte algo. Y entonces vos vas a decir, o que en la escuela te quieren ocupar las horas de la reunión, o cosas así, porque Satanás ha mandado a hacer por esas cosas. Entonces, nosotros debemos actuar con sabiduría y saber cómo responder como respondió Cristo en este caso. Entonces,
Todas estas cosas son las que va a utilizar Satanás para atacarte y para hacerte salir de ese camino que va a la promesa, que esa promesa que ya está cumplida. Entonces, dijimos, Dios no se arrepiente. Nuestras decisiones o libre albedrío afecta el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y tercero, Satanás va a hacer lo imposible para que te confundas, ¿sí? Para sacarte, para alejarte de esa promesa. Y como cierre, quiero contarte una historia. Ponete de pie en esta noche. Quiero contarte una historia, porque esta noche hablamos cómo Dios lo va a hacer. Y yo no sé, y te vuelvo a decir, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si hay algo que estoy convencido, que sé que Dios lo va a hacer. Y nosotros tenemos que luchar contra esas tres cosas que hablamos. Y déjame contarte la siguiente historia. Resulta que había un hombre que estaba escapando de la guerrilla porque lo querían matar. Por ahí ya la escuchaste esta historia, pero bueno, la reafirmamos si la escuchaste alguna vez. Quería escapar de la guerrilla y lo iban a fusilar. Entonces iba escapando así en la selva y encuentra una cueva. Y cuando ve la cueva y ve la selva, no se le ocurrió otra idea que meterse en la cueva. Entonces, cuando entró a la cueva, se arrodilló y empezó a orar. Y le decía, Señor, yo te pido que me cubras con tus ángeles, que mandes 2 ángeles acá para que me protejan de los guerrilleros que me están persiguiendo y que no me maten. Y oraba así, y oraba. Y apenas terminó la primera oración, ve una arañita, chiquitita así, que estaba caminando por la cueva, era una cueva chiquita. Y se arrodilló, porque entraba arrodillado, no entraba de otra forma, era muy chiquita la cueva. Y se puso a orar, Señor, yo te estoy pidiendo que vos mandes a 2 ángeles para que me cubran y me protejan, y vos mandás una arañita, le dice. Entonces, la araña empieza a tejer su telaraña, y empieza a hacer su telaraña, y empieza y hace toda su telaraña. Y él se pone a orar y ya sin escapatoria oraba y le pedía a Dios que lo cubra, ¿viste? Entonces resulta que vienen los guerrilleros y él escucha la voz. Vamos a esa cueva a ver si está ahí. Y cuando entran a la cueva, uno ve y dice, no entremos ahí, porque hay telarañas. Evidentemente por acá no pasó nadie. Y se van. Y se van y el hombre se salva. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Cerrá tus ojos ahí. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. No mires, vos le pedís 2 ángeles, Él te mandó una araña, no sé, es su forma, por eso es Dios, pero Él lo hizo. Él se arrodilló, le pidió que a Dios que lo proteja, y Dios lo protegió y le salvó la vida. Y así Él va a hacer con vos esta noche. Yo no sé cuál es la promesa que tiene para tu vida, pero déjate de preocupar de cómo lo va a hacer. Eso demora, la promesa, eso lo demora. La promesa ya está cumplida, dice la palabra, porque Dios es el mismo hoy, ayer y lo será por los siglos de los siglos. Dios es un Dios atemporal y lo que Dios prometió ya se cumplió. Entonces encárgate de adorarlo, de servirlo, de consultarle, de obedecerle, de creerle. Amén, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Nuestra mente es tan pequeña, más pequeña que la de la arañita que estaba tejiendo la telaraña. Así que yo ahora te invito a que ahí en tu lugar pienses y empieces a interceder por esa promesa. Y decile, pero de corazón, decile, yo no sé, Señor, cómo lo vas a hacer, pero yo confío y estoy seguro de que lo vas a hacer. Tal vez tenés un familiar enfermo, estábamos orando por Ailén, perdón, no recuerdo el nombre, y ya la están trasladando para acá, estábamos oramos por los hijos de muchos de ustedes que tienen que volverse a Cristo. Yo no sé cuál es la promesa o el pedido que vos tenés para esta noche, pero yo estoy convencido que Dios lo va a hacer. Y vos tenés que convencerte en esta noche que Dios lo va a hacer. Y yo esta noche te vengo a decir que no importa cómo lo haga,
Lo que importa es que ya está hecho. Amén.